Universidad de Estudios Especializados comprometidos con la excelencia. El módulo 1 es el que observaremos en el día de hoy. La introducción a literaturas y su lenguaje. La acompaña su profesora Belkis Domínguez. Damos inicio con un lindo pensamiento. La única pedagogía posible es estimular la curiosidad del educando. Iniciamos con la introducción a la literatura, sus criterios para el manejo de texto. Los textos escritos poseen características específicas que debemos comprender para trabajar con ellos eficazmente. En esta presentación exploraremos tanto las características generales compartidas por el texto literario y no literarios, como las macro-reglas que permiten que una expresión escrita se constituya como un texto coherente y cohesionado. Además, nos adentramos en la definición de la literatura, entendida como un conjunto complejo de obras que, aunque difíciles de especificar con exactitud, se distinguen por su contenido y propósito. Analizaremos también los elementos fundamentales que componen cualquier texto y cómo estos influyen en nuestra comprensión y apreciación de la literatura. Tenemos también la definición y característica del texto. En la definición tenemos que el texto se entiende como todo discurso fijado por la escritura. Su carácter escrito no solo preserva el discurso, sino que lo convierte en un archivo accesible tanto para la memoria individual como colectiva. En su fusión tenemos que a través de las palabras escritas, el ser humano puede registrar y conservar el conocimiento que posee sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo que lo rodea. En la organización, la disposición de los símbolos en el texto permite una tradición analítica distintiva de los diferentes elementos del lenguaje, lo que aumenta su eficacia y comunicación. El tiempo como elemento textual. Estructura de la existencia. Según Paul Ricoeur, la temporalidad constituye la estructura misma de la existencia humana y se manifiesta en los textos a través de la narración. Tanto el autor como el lector están inmersos en un proceso temporal. Tenemos entonces la organización significativa. El tiempo no solo se experimenta como una sucesión de instantes, sino que se organiza según los hechos. El ser humano divide su experiencia temporal en unidades significativas como el día y la noche. Las dimensiones narrativas. Ricord distingue dos dimensiones, las eposídicas hechas en un tiempo determinado y las configuracional, coherencia y sentido a los hechos dispersos, creando una unidad entre pasado, presente y futuro. El espacio en los textos literarios. Espacio mítico. Lejano en el tiempo, este espacio no está anclado a un lugar específico y se relaciona con los orígenes de la humanidad. Un ejemplo claro es el paraíso del Génesis, que representa un espacio primordial en la tradición de judeocristiana. En el espacio legendario, similar al mítico, pero vinculado a un lugar concreto como la ciudad de Santiago de Compostela, cuyo origen está relacionado con la llegada de los restos del apóstol Santiago, mezclando historia y leyenda. En los espacios real,
correspondiente a un lugar físico y concreto que puede ser del pasado o del presente. Un ejemplo claro con los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, que recrean espacios históricos de España. En el espacio fantástico, maravilloso, en este tipo de espacio ocurren hechos que rompen las reglas del mundo real. El universo del Olwyn o El Señor de los Anillos del J.R.R. Tolkien ejemplifica perfectamente estos espacios imaginarios. El cronotopo, unión de tiempo y espacio. En definición, el cronotopo, concepto acuñado por Mihaly Bakhtin, se refiere a la interrelación de las dimensiones temporales y espaciales dentro de una obra literaria. El significado narrativo, esta conexión no solo tiene un valor narrativo, sino que también es fundamental para la comprensión del género literario al que pertenece el texto. Imagen del ser humano. El cronotopo tiene una importancia decisiva para la representación del ser humano en la literatura, reflejando la visión del autor sobre cómo pensamos, sentimos y actuamos. A través del cronotopo, el escritor transmite sus percepciones, reflexiones sobre la existencia humana, la manera en que el autor representa el espacio-tiempo en su obra determina cómo el lector interpreta la realidad presentada, creando una experiencia única que transmite las limitaciones físicas del mundo real. Las macro reglas textuales del Van Dijk. Supresión u omisión. Elimina la información innecesaria para mantener la unidad del texto. Por ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido verde. De repente tropezó. Se omite la llevada un vestido verde porque no aporta al mensaje central del tropiezo. En la selección se recoge la información relevante para el tema principal. Siguiendo el ejemplo anterior, se seleccionaría pasó una chica y de repente tropezó, que son clave para el tema del tropiezo, descartando detalles secundarios. En la generalización se abstraen las características comunes de elementos o situaciones. Por ejemplo, en el suelo había juguetes, resume y generaliza una muñeca, un tren de madera, algunos puzzles, agrupándolos bajo un concepto más amplio. La integración o concentración se funcionan hechos dispersos en un concepto unificado. En el caso del fui a la estación, el tren partió, se puede resumir e integrar como viaje en tren, construyendo una idea global a partir de las acciones secuenciales. Las definiciones de literatura. Tenemos que la experiencia humana, expresión de nuestra identidad y relación con el mundo. La ficción y dicción, combinación de contenido imaginario y expresión estética. Lenguaje poético, uso estético del lenguaje que trasciende lo cotidiano. El corpus de obras, conjunto de textos con características comunes. Disciplina académica, estudio sistemático de textos literarios. Definir la literatura de manera definitiva es una tarea imposible, como sugiere Jorge Luis Borges en la Biblioteca de Babel. Sin embargo, estas aproximaciones nos ayudan a construir una definición personal que combine tanto los aspectos formales como la experiencia subjetiva que proporciona la lectura literaria. La ficción y dicción, elementos fundamentales. La ficción
contenido. Un texto literario predomina en su ficción poética del lenguaje, creando una realidad propia que no depende de la veracidad del mundo real, aunque puede inspirarse en hechos reales. Lo importante es que el texto crea un universo de ficción, regido por sus propias reglas internas. Este universo ficticio permite explorar posibilidades que transcienden las limitaciones de la realidad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las condiciones humanas. La dicción forma la literatura utiliza figuras literarias, recursos léxicos y semánticos que enriquecen el lenguaje común. Estos elementos buscan originalidad, bellezas y nuevos significados que nos podían expresar mediante el lenguaje cotidiano. La dicción es clave para crear una obra única, pues incluso cuando dos autores abordan el mismo tema, la forma en que cada uno expresa determina la singularidad y el valor estético de su creación. En la literatura infantil tenemos características de diferentes tipos, las características textuales, que es la brevedad y la simplicidad en el texto, asociación de diálogos predominantes, protagonistas infantiles y juveniles y las estructuras conversacional y tono. Optimistas, también tenemos el lenguaje accesible con los elementos de la fantasía. En las características paratextuales tenemos la importancia de la portada e ilusiones, tipografía adaptada al lector infantil, la edición y diseño según la edad del lector y los elementos informativos y educativos. En los tipos de obras literarias, literatura ganada, tenemos los textos adoptados por niños y la literatura creada por niños, obras específicas, y la literatura instrumentalizada, textos educativos. La literatura infantil ha sido históricamente desvalorizada, considerando de menor calidad que la literatura adulta. Es importante evitar que se convierta en una herramienta meramente educativa, ya que debe fomentar la creatividad y el placer de la lectura más allá del aprendizaje técnico. El valor del lenguaje literario en la educación. Tenemos que la transmisión cultural de Pedro Semillo destaca cómo aún a lo largo de la historia la literatura ha sido una de las formas más importantes de comunicación y expresión de la humanidad, transmitiendo inquietudes y valores de la sociedad. También tenemos el puente entre mundos, uno de los retos del lenguaje literario infantil, que es que siendo escrito por autores a través de difícil para los niños comprender la mentalidad de quienes lo crean, creando un potencial desconexión que el docente debe ayudar a superar. Tenemos también el equilibrio lúdico racional. En la literatura infantil, el lenguaje literario se manifiesta en un equilibrio entre lo lúdico y lo racional, donde el juego y el disfrute son fundamentales, pero no limitan el entretenimiento. El papel del docente y del maestro tiene un papel clave en acercar el lenguaje literario a los niños, ayudándole a reconocer, utilizar las figuras literarias no solo de manera positiva, sino también en fomentarlo en su imaginación, comprensión del mundo. Sergio Vargas lee novelas y permite a las personas vivir experiencias que no serían posibles en su vida cotidiana, abriendo la mente a nuevas realidades, a los maestros y también a los niños a través del mundo que le ofrece la literatura. Aquí tenemos entonces las funciones de la literatura, que la literatura refleja como una sociedad y ve al mundo transmitiendo valores, preocupaciones y permite comprender otras culturas y explorar mundos diferentes. A través de literatura, los niños aprenden sobre estructuras narrativas y personajes, ampliando su comprensión del mundo real. La socialización a través de la literatura, también que tenemos que lo que es el arquetipos universales, tenemos también las herramientas educativas y los personajes simbólicos.
En el juego, en el desarrollo infantil, tenemos también que las necesidades básicas del juego es un fundamental para los niños, para explorar y actuar. En la preparación de la vida, también a través del juego, los niños se preparan para la vida adulta, enseñando comportamientos y actitudes. Y en la forma de existencia, para John Whiting, él juega una forma fundamental en la existencia de los niños, desarrollando capacidades y conocimientos. El juego literario también es un desarrollo de mundos imaginarios que el escritor invita a los lectores a participar en juegos compartidos, creando mundos imaginarios para explorar nuevas realidades. Y en el medio de la libertad, también la literatura se convierte en un medio de libertad y creatividad donde los niños pueden imaginar situaciones y emociones. Tenemos que, dentro del humor y la creatividad, la literatura infantil debe acercarse a la comedia, abordando experiencias humanas profundas con ligerezas. Tenemos también las características del lenguaje literario, que tenemos la presión estética, que son las experiencias y emociones del lector. Tenemos los aspectos, que son las formas de presentación, las significaciones y conceptos transmitidos y los sonidos del lenguaje musicales y rítmicos. Según Román, el lenguaje literario tiene múltiples niveles que van más allá de la comunicación cotidiana y la tarea del docente de enseñar y reconocer el significado. También tenemos los géneros literarios que nos habla de modelos teóricos, facilitan la creación y comprensión de texto. Igual tenemos los patrones para los autores. Tenemos también los temas existenciales, según Ortega y Gasset, que responden a temas radicales y humanos. Y tenemos también las expectativas del lector. El lector ajusta su experiencia al género. Y tenemos los géneros según ambientes también. La realista que recrea espacios, situaciones reales, desde microrelatos hasta novelas como Robinson y Los viajes de Gulliver. Tenemos la ciencia ficción que explora avances científicos y técnicas que influyen a la sociedad, permitiendo a los niños imaginar futuros posibles. Fantástico también presenta un mundo realista junto a Fantástico con reglas distintas, como Alicia en el País de la Maravilla. Y tenemos Maravilloso, mundo complementa diferentes reales, pero aceptando con la naturalidad como El Mago de Oz y El Señor de los Anillos. Tenemos también la oralidad y escritura, que son las transmisiones orales, comprensión guiada y la literatura escrita. También vamos a abordar lo que es la característica del lenguaje oral, que la tenemos dividida en la expresión espontánea, comunicación corporal y la conexión cercana. También vamos a abordar lo que es la literatura desde la perspectiva infantil, que la búsqueda de aventuras, que los niños busquen libros con historias emocionantes y aventuras que les transporten al mundo fantástico. También tenemos el disfrute y la diversión, como enseña Isaac Singer, que los niños leen por diversión y no por análisis literario o aspecto fisiológico, perdón, filosóficos. La literatura directa, tenemos que la infantil debe ser directa, llena de imaginación y no compleja ni introspectiva. Hasta aquí tenemos este acompañamiento. Muchas gracias y los vemos entonces para seguir abordando más del tema.